Hola, buenas tardes. Es un gusto que estén nuevamente acompañándonos en una conferencia más del INERM. Lo agradecemos profundamente. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de nuestro director, el doctor Felipe Ávila, con la conferencia Venustiano Carranza, el estadista de la Revolución Mexicana, Centenario Luctuoso. Felipe Ávila es sociólogo por la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México. Autor de los libros Orígenes del zapatismo, Entre el porfiriato y la revolución, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, Breve historia del zapatismo, Emiliano Zapata, La lucha por la tierra y la libertad, y Carranza, el constructor del Estado mexicano. Es profesor en el sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor Ávila. Adelante. Muchas gracias, Azucena. Le doy la más cordial bienvenida. Me han pedido que hablemos acerca de Venustiano Carranza, un personaje de enorme significación, no solamente para la historia de la Revolución Mexicana, sino también para la historia del México contemporáneo. Este año, como todas y todos ustedes saben, se cumplieron los 100 años del asesinato de Venustiano Carranza y vamos con este motivo a recordar algunas de las obras más significativas, de las ideas, de las propuestas y de las acciones de este personaje que, repito, es un personaje central para entender el México que hoy tenemos. Esta conferencia se ha titulado así como lo hemos propuesto, porque pensamos que una de las maneras en que debemos acercarnos y recordar a Venustiano Carranza es como el gran estadista de la revolución. Creo que sin lugar a dudas, el lugar que ocupó Venustiano Carranza dentro de la Revolución Mexicana le da esta dimensión y es esta visión de estadista, esta visión general, estratégica, con la que él actuó, con la que él fue tomando sus decisiones. Uno de los motivos centrales que nos ayudan a comprender por qué Venustiano Carranza fue el líder triunfante de la revolución, el personaje que no solamente pudo derrotar a la dictadura de Victoriano Huerta, sino que también pudo salir vencedor en la guerra civil entre las corrientes revolucionarias, derrotando a los ejércitos campesinos de Emiliano Zapata y de Francisco Villa. Así es que vamos a hacer un recorrido panorámico por la vida de este personaje central de la revolución. Venustiano Carranza, como todas y todos ustedes saben, es un personaje que nació en 1859 en el árido norte mexicano, en Cuatro Ciénegas, Coahuila, un lugar semiseco, un lugar con casi nula agua, un lugar con una historia regional bastante peculiar, porque desde la etapa virreinal este norte mexicano, este norte novohispano todavía, era una región de frontera. Venustiano Carranza nació en esta región, una región en donde se habían ido construyendo las poblaciones, los asentamientos humanos, en una lucha constante, no solamente contra la naturaleza salvaje, la naturaleza difícil, la naturaleza que exigía un enorme esfuerzo para los hombres y las mujeres que ahí se asentaban para poder salir adelante, sino también una región que se hizo luchando de manera constante contra las tribus indígenas que eran los pobladores originales de esos territorios y que tuvieron que defenderlos de manera heroica y continua en una larga lucha centenaria que comenzó desde el arribo de las nuevas poblaciones en el siglo XVI
que del centro de la Nueva España fueron avanzando hacia el norte del virreinato y que después de decenas de centenas de años de lucha, finalmente en la segunda mitad del siglo XIX pudieron quebrar la resistencia indígena y asentar ya de manera definitiva su dominio y su control sobre esos vastos territorios. Venustiano Carranza es, por lo tanto, un personaje que se explica justamente por haber nacido en este contexto regional y en este contexto histórico. A Carranza lo conocemos nosotros de manera relativamente temprana, porque él desde muy joven, además de ganarse la vida, de formar una familia, de luchar por salir adelante, también tuvo inquietudes políticas y comenzó a una edad muy temprana a participar a nivel local en la política, en la elección de los representantes de esas poblaciones. Él, siendo un personaje conocido, un personaje de trabajo, un personaje de esfuerzo, de constancia, logró comenzar a destacar de manera muy temprana en la política local. Fue presidente municipal del pueblo en donde nació, en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Después fue diputado federal, fue también senador de la República y fue gobernador provisional de Coahuila. En esta trayectoria ascendente, Venustiano Carranza tuvo la oportunidad de, al incorporarse a la clase política local y después aliarse con algunos de los principales políticos poderosos del noreste de la República Mexicana, tuvo oportunidad de conocer la manera en que se hacía la política y también la manera en que se ejercía la administración pública. Cuando comenzó a destacar en la política local y en la política regional, Venustiano Carranza se vinculó a uno de los grupos políticos más poderosos del México de la época, que estaba encabezado por Bernardo Reyes. Bernardo Reyes fue muchos años el gobernador porfirista en Nuevo León y fue el hombre más poderoso en el noreste de esa región de la República Mexicana, en donde era el factor real de poder en no solamente el estado de Nuevo León, sino también en Tamaulipas y en Coahuila, y seguía teniendo una influencia importante en el Jalisco, en donde Bernardo Reyes había nacido. Bernardo Reyes había sido parte también del sistema político porfirista y de la administración pública federal. Durante unos años, al comenzar el siglo XX, Porfirio Díaz lo mandó llamar para que se encargara de la Secretaría de Guerra y Marina, siendo todavía gobernador de Nuevo León. Pidió licencia y durante un tiempo comenzó a llevar una importante labor al frente de la Secretaría de Guerra de esa época. Bernardo Reyes no solamente era un destacado militar porfirista, de hecho, después de Porfirio Díaz, el general más importante del ejército mexicano en ese tiempo era, sin lugar a duda, Bernardo Reyes, pero también había sido un muy eficaz gobernador de Nuevo León y demostró también ser un muy eficiente secretario de guerra que puso en práctica una reforma amplia de las Fuerzas Armadas, que inició una experiencia que fue muy novedosa y muy importante al establecer por primera vez una especie de servicio militar para los jóvenes y para los adultos que quisieran adiestrarse en el conocimiento elemental de las armas. Y Bernardo Reyes de alguna manera se iba perfilando en la década de 1900 a 1910 como el sucesor natural de Porfirio Díaz. Era, después de Porfirio Díaz, el personaje más conocido, más popular,
con más influencia a nivel regional y también dentro de la administración pública federal. Y sin embargo, a pesar de que tuvo aspiraciones presidenciales para suceder en el gobierno de la República al general Porfirio Díaz, perdió la batalla contra el otro gran grupo político del porfiriato, que era el llamado grupo de los científicos, a cuya cabeza estaba el ministro de Hacienda, José Yves Limantour. Así pues, hacia los años de 1903-1904, cuando Porfirio Díaz ya era un hombre de avanzada edad, al que ya empezaba a notársele el esfuerzo para desplegar todas las actividades, todas las iniciativas, todas las decisiones que lo habían mantenido en el poder por más de 20 años, al comenzar el siglo XX y sobre todo hacia 1903, se planteó como una cuestión central dentro de la clase política mexicana el decidir quién sería el sucesor de Porfirio Díaz, porque se pensaba que si bien Porfirio Díaz iba a ganar sin lugar a duda las elecciones de mediados de esa década del nuevo siglo, se dudaba que tuviera la salud, el vigor para poder concluir su periodo, y por eso comenzó a discutirse acaloradamente el tema de la sucesión presidencial. Y en una batalla dura, sin cuartel, que se dio entre Bernardo Reyes y el grupo de los científicos, quien salió avante y que contó con el respaldo de Porfirio Díaz fue el grupo de los científicos, de manera que Bernardo Reyes fue el gran derrotado, a quien se le hizo a un lado, se le eliminó políticamente como posible sucesor de Porfirio Díaz, y a partir de entonces se consolidó el dominio y la influencia del grupo de los científicos, no solamente en el gabinete federal, sino también en buena parte del poder y el control en los estados de la República. Bernardo Reyes fue entonces el gran derrotado, y esto viene a colación, amigas y amigos, porque Venustiano Carranza se vinculó desde la década de 1890 de manera muy cercana al grupo de Bernardo Reyes, fue su mentor, fue su aliado, fue su protector, fue quien lo impulsó a crecer en la carrera política que Venustiano Carranza había decidido emprender, y fue el apoyo de Reyes lo que le permitió acceder a estos puestos de representación popular que les he comentado. Fue sin duda en buena medida por ser parte del grupo político de un poderoso personaje de la escena nacional como Bernardo Reyes, como Venustiano Carranza logró alcanzar un puesto en el Senado de la República. Y también, sin lugar a duda, Venustiano Carranza trató de llegar más arriba, trató de ser gobernador de Coahuila en varias ocasiones, y el principal apoyo que tenía para esa aspiración pues era sin duda el pertenecer al clan político de Bernardo Reyes. Vale mencionar también, amigas y amigos, que Bernardo Reyes, además de ser un militar destacado, de ser un gobernante eficaz, de ser uno de los personajes centrales de la escena política nacional de esos años, se caracterizó también por los intentos que hizo de emprender un cierto tipo de reformas sociales que beneficiaran sobre todo las condiciones de los trabajadores mexicanos de la época, y que también pudieran condiciones de vida los trabajadores agrícolas y los jóvenes, los niños, las niñas que tenían aspiraciones de
poder obtener una educación a partir de la educación impartida por el gobierno mexicano. Así pues, Bernardo Reyes fue uno de los gobernadores porfiristas que se distinguió por impulsar desde su gobierno en Nuevo León reformas sociales que eran inéditas. Era la primera vez que dentro del sistema político mexicano surgían iniciativas para que se legislara, para que se normara, para que se regularan las relaciones obrero-patronales, para que se reconocieran los derechos de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos, para que fueran habiendo mejores condiciones de vida para buena parte de las familias mexicanas. Y estas propuestas, este ideario, este programa que comenzó a aplicar Bernardo Reyes desde los espacios de poder público que ocupó, se convirtieron en una especie también de ideario y de programa para Venustiano Carranza, que veía en Bernardo Reyes su gran ejemplo a seguir. Así pues, a diferencia de muchos de los juicios que nosotros hemos leído y escuchado acerca de Venustiano Carranza, de que fue un senador porfirista, de que era un hacendado norteño, de que era hombre reacio a las reformas sociales, cuando uno se detiene a analizar con más detalle la vida y la obra de Venustiano Carranza, se da uno cuenta de que esto no fue así. Más que haber sido un personaje político porfirista, si algo distinguió a Venustiano Carranza desde sus primeros pasos en la política nacional hasta su muerte, creo que lo definió es su profunda afiliación reyista, con todo lo que esto significaba. Así pues, más que porfirista, yo creo que a Carranza se le puede caracterizar y definir como un personaje de una ideología y de una práctica reyista. Cuando se habla también de Venustiano Carranza como un hacendado del norte mexicano, bueno, también aquí habría que considerar que las propiedades que Venustiano Carranza logró adquirir a base de su trabajo como agricultor, en una región extremadamente árida como esa en donde él nació, en Cuatro Ciénegas, y en la región cercana en donde compró propiedades, es una geografía extremadamente árida, en donde si no existe agua, la verdad es que no se genera riqueza, no da un nivel de vida holgado, rico, el ser propietario de hectáreas en donde no existe agua, donde no existen ríos, manantiales, lugares que puedan hacer productiva la riqueza. Y entonces, más bien, en lugar de definir a Carranza como un hacendado porfirista, yo creo que se le debe caracterizar como un ranchero y como un pequeño propietario o un agricultor medio de el norte árido mexicano. Y también creo que el otro juicio que se ha sostenido de que Carranza fue un hombre reacio o contrario a las reformas sociales, también cuando uno se detiene a ver con más detalle la biografía política de Venustiano Carranza, bueno, uno se convence de que esto tampoco es verdad, que desde que fue gobernador de Coahuila comenzó a impulsar y a aplicar reformas sociales, que lo hizo también siendo primer jefe del ejército constitucionalista durante la Revolución, y que lo continuó haciendo como encargado del Poder Ejecutivo primero y después como presidente de la República cuando alcanzó el poder, en donde también puso en práctica esta concepción que había ido él desarrollando desde muy joven, tratando de impulsar un cierto tipo de reformas sociales en materia laboral, en materia agraria, en materia educativa y en materia social.
Así pues, me gustaría señalar también que Venustiano Carranza, cuando Bernardo Reyes fue derrotado por el grupo de los científicos y que fue hecho a un lado de la política nacional, a pesar de que hubo un renacimiento del reyismo hacia 1908 y 1909, en donde sus múltiples partidarios hicieron un nuevo intento para tratar de que Bernardo Reyes fuera otra vez el sucesor de Porfirio Díaz en las elecciones presidenciales de 1910. Ese intento de renacer al movimiento reyista, que se convirtió en una gran insurgencia cívica nacional, porque en 1908 y 1909 hubo un renacimiento de la organización, de la discusión y de la movilización política, y comenzaron a surgir organizaciones, grupos y partidos que trataron de abrir el cada vez más cerrado sistema político porfirista. En este renacimiento, que fue una gran insurgencia cívica electoral que comenzó en algunas regiones del país en donde hubo elecciones locales, como fue el caso de Morelos y de Sinaloa en 1908 y 1909, tuvo al reyismo como fuente de inspiración ideológica y política, y sin embargo nuevamente este intento de abrir el sistema político porfirista fue derrotado, de manera que Bernardo Reyes no quiso encabezar este movimiento que surgía desde las entrañas del sistema porfirista para abrirlo y tratar de comenzar a construir la democracia desde dentro. No supo estar al frente de ese esfuerzo que comenzó a desarrollarse en muchos lugares de la República y prefirió hacerse a un lado, agachó la cabeza y aceptó el castigo que le impuso Porfirio Díaz, quien lo exilió del país y lo mandó a Europa para deshacerse de él dentro de la escena política nacional. El reyismo, este gran movimiento cívico electoral que había surgido en México y que era una muestra del agotamiento, del colapso del sistema político porfirista, al quedarse sin su jefe, sin su principal dirigente, al quedar acéfalo, lo que hizo el reyismo a través de sus principales líderes fue adherirse a un nuevo movimiento que había surgido también en esos mismos meses, que era el antirreeleccionismo encabezado por Francisco I. Madero. Así pues, en 1908 y 1909, Porfirio Díaz quiso deshacerse ante todo de Bernardo Reyes, que era un adversario político al que él temía. Se concentró en acabar con el reyismo, pudo acabar, o por lo menos él pensó que había podido acabar con el reyismo, y sin embargo al maderismo, que apenas comenzaba, que estaba surgiendo, que estaba dando sus primeros pasos, Porfirio Díaz no le puso mucha atención. Pensó que era un movimiento que no tenía ninguna perspectiva, que iba a desaparecer muy pronto. Entre Bernardo Reyes y Francisco I. Madero, desde luego Porfirio Díaz le tenía mucho más temor a Bernardo Reyes. A Madero siempre lo menospreció, le pareció que no iba a llegar a ningún lado su desafío, y sin embargo, cuando se dio cuenta de que eso no era así, fue demasiado tarde. El maderismo se alimentó, se nutrió, se enriqueció de manera considerable con mucho de lo que había sido el reyismo de 1908 y 1909. Incluso se incorporaron al maderismo electoral y le dieron una nueva dimensión. Entre esos cuadros reyistas
que, decepcionados por la claudicación de Bernardo Reyes, se quedaron sin alternativa política y que decidieron sumarse a una nueva opción electoral. Entre esas gentes del reyismo que saltaron hacia el maderismo, uno de los más importantes fue Venustiano Carranza. Hacia 1909 y sobre todo en 1910, Carranza dio este brinco político. Rompió prácticamente con su pasado reyista, aunque mantuvo una buena relación, una comunicación y un respeto todavía considerable hacia Bernardo Reyes, que estaba en Europa. De todas maneras, Venustiano Carranza decidió jugársela con Francisco I. Madero y se convirtió en uno de los personajes centrales del maderismo electoral. Y también cuando Francisco I. Madero, al ver cerradas sus posibilidades de alcanzar la presidencia de la República a través del sufragio, del voto libre, y que decidió llamar al pueblo mexicano a la insurrección, Venustiano Carranza también se convirtió con este paso, con este desafío. Acompañó a Madero también en la etapa insurreccional. Durante la insurrección maderista, Venustiano Carranza ocupó una parte, fue miembro del primer gabinete provisional que en plena insurrección nombró Francisco I. Madero, y en donde puso a Venustiano Carranza como el secretario de guerra. Todas y todos ustedes saben, el maderismo triunfó muy rápidamente. En solo 6 meses derrotó a la dictadura porfirista. El enemigo que parecía invencible todavía en septiembre de 1910, en las grandes conmemoraciones del centenario de la independencia de México, en 6 meses estaba fuera de la escena nacional, y en 6 meses Porfirio Díaz, de haber sido uno de los grandes héroes nacionales, se había convertido en uno de los personajes siniestros y olvidados de la historia. Se había ido al basurero de la historia, barrido por el vendaval de la revolución. Venustiano Carranza, una vez que el maderismo triunfa sobre Porfirio Díaz, que lo obliga a renunciar y a salir del país, y que se forma un gabinete provisional, producto de los acuerdos de Ciudad Juárez de mayo de 1911, Venustiano Carranza es nombrado por Francisco I. Madero gobernador provisional de Coahuila. Ejerce este cargo como gobernador provisional durante los meses de junio, julio, agosto de 1911. Al igual que en todos los estados de la República, se convoca a elecciones para gobernador en el territorio nacional, y muchos de los gobernadores provisionales que había puesto Francisco I. Madero después de su triunfo compiten en las elecciones, organizan las elecciones, se presentan ellos mismos como candidatos a gobernar de manera constitucional sus estados, y desde luego pues prácticamente todos los gobernadores provisionales puestos por Madero, que compiten para ser gobernadores constitucionales de sus estados, logran obtener esta posición. De manera que Venustiano Carranza es electo en 1911 gobernador constitucional de Coahuila. Acompaña a Madero. Madero también se presenta a unas nuevas elecciones, a una nueva convocatoria durante el interinato de Francisco León de la Barra, arrasa en las elecciones, es electo presidente de la República y toma posesión como primer magistrado del país el 6 de noviembre de 1911. Venustiano Carranza acompaña a Francisco I. Madero durante su gobierno. Mientras Madero es presidente de la República, Venustiano Carranza ejerce la gubernatura de Coahuila,
lo acompaña, lo respalda y es uno de los primeros en advertir que se está gestando un golpe de Estado, un golpe militar contra el gobierno democrático de Francisco I. Madero. Él es uno de los que primero ve venir la decena trágica de febrero de 1913. Ya antes había ayudado a Madero a combatir la insurrección de Pascual Orozco en 1912, es uno de los gobernadores que moviliza a sus propias tropas estatales para combatir la insurrección de Pascual Orozco, y con esos antecedentes de resistencia ante una insurrección que quería acabar con el gobierno democrático de Madero, y con esa organización de las milicias estatales que había llevado a cabo Venustiano Carranza en 1912, es como le ofrece nuevamente a Francisco I. Madero su ayuda, si es necesario, para poder combatir al golpe militar que estalla en la Ciudad de México el 9 de febrero de 1913, en lo que es conocido como la Decena Trágica. No voy a abundar en la manera en que es derrocado y asesinado el presidente demócrata Francisco I. Madero. Lo que quiero subrayar es que cuando tiene lugar el asalto al poder que hace Victoriano Huerta, cuando logra acceder a la primera magistratura del país de una manera ilegítima, exige el reconocimiento de todos los gobiernos estatales a su liderazgo, a su ascensión al poder, elimina a los gobernadores más cercanos a Francisco I. Madero, en los que ve un posible riesgo de rebelión, como fue el caso del gobernador de Chihuahua, Abraham González, y a los que no hace a un lado asesinándolos, los hace a un lado derrocándolos, apresándolos o amenazándolos para que reconozcan su gobierno. De todos los gobernadores de la República, el único que no reconoció a Victoriano Huerta fue precisamente Venustiano Carranza. El otro gobernador que tampoco lo reconoció fue el de Sonora, José María Maytorena. Sin embargo, no quiso enfrentar por las armas a Victoriano Huerta y prefirió pedir 6 meses de licencia a su congreso local y se fue a Estados Unidos a ver desde lejos lo que pasaba en México. De manera que el único gobernador que no reconoció a el gobierno que surge del golpe militar de febrero de 1913 fue Venustiano Carranza. Desde que se enteró de que Madero había sido apresado y que antes todavía de que lo asesinaran ya había ascendido al poder de manera ilegítima Victoriano Huerta, Venustiano Carranza de inmediato reunió a su congreso local, se puso de acuerdo con sus diputados para no reconocer a Victoriano Huerta, para llamarlo ilegítimo y espurio, y hizo también un llamado a los demás gobernadores y a los demás congresos locales para que hicieran lo mismo. No tuvo ningún respaldo, se quedó solo en este desafío, y una cosa que me parece muy importante destacar es que cuando Carranza se dio cuenta de que se quedaba solo en su lucha contra Victoriano Huerta, que era una lucha absolutamente desigual, las fuerzas con las que contaba Venustiano Carranza eran ínfimas comparadas con las fuerzas de las que disponía Victoriano Huerta, de manera que era una lucha en condiciones absolutamente desventajosas, y sin embargo Carranza tuvo la valentía de encarar este desafío, pero además lo hizo con una estrategia que
creo que le da una enorme dimensión. Porque al calificar a Victoriano Huerta como un presidente ilegítimo y espurio, como un gobierno usurpador, lo que Carranza hizo fue asumir él en su persona la soberanía de la República. Él se dio cuenta de que al haber habido este golpe militar y haberse derrocado al poder público máximo del país y haber asesinado al presidente constitucional y al vicepresidente, y que ninguna de las demás autoridades federales ni locales se había negado a aceptar este hecho, entonces Venustiano Carranza asumió que él, que era simplemente el gobernador de Coahuila, era la única autoridad legítima que había en el país. Es decir, que Carranza, que había sido un gobernador electo constitucionalmente, al igual que su Congreso local, eran las únicas autoridades legítimas y legales que había en la República. Y a partir de entonces, a partir del 26 de marzo de 1913, cuando proclama el Plan de Guadalupe, mediante el cual se forma el que se va a llamar el Ejército Constitucionalista, que tiene por objetivo combatir a Victoriano Huerta, derrocarlo y restablecer el orden constitucional, a partir de ese momento, Carranza se asume como el único representante legal y legítimo de la soberanía nacional. Es decir, él se asume como el jefe del Estado mexicano. No le reconoce este carácter a el que considera un presidente espurio, un presidente usurpador. Desde este momento, amigas y amigos, desde marzo de 1913, Carranza no da un solo paso en donde no aplique una estrategia y una visión y una actitud y una responsabilidad como si él fuera el representante auténtico del Estado mexicano. Por eso, a partir de este momento, Carranza comienza a conducirse como si fuera el presidente de la República, como si tuviera el control del conjunto del territorio nacional, como si fuera la autoridad no solamente principal para las y los mexicanos, sino también como si fuera el representante de México ante el exterior, ante los países extranjeros, ante las relaciones internacionales y diplomáticas de las que México formaba parte. Y por eso es que todas las acciones y todas las decisiones que va tomando Venustiano Carranza desde entonces, desde marzo de 1913, es como si él fuera, en los hechos, el jefe del Estado mexicano. De manera que comienza a emitir decretos. Entre 1913 y 1917, hasta antes de que asuma la presidencia constitucional de la República, Carranza gobierna al país como primer jefe del ejército constitucionalista, y cuando derrota a Victoriano Huerta en 1914, también como encargado del Poder Ejecutivo de la República. Emite miles de decretos en este periodo, desde marzo de 1913 hasta el 30 de abril de 1917. Publica el diario oficial de su gobierno, que se va a llamar durante un tiempo el Constitucionalista, después ya va a ser el diario oficial de la Federación, y es sorprendente cuando uno ve estos ejemplares del diario oficial que comienza a publicar en los lugares que va controlando,
como si uno estuviera leyendo el diario oficial de la Federación en distintas épocas, es decir, el órgano oficial del gobierno de la República. Bueno, pues eso comienza a hacer Venustiano Carranza desde 1913, cuando todavía no controla ni siquiera el estado del que había sido electo gobernador, porque Venustiano Carranza tiene un ejército muy pequeño que es derrotado, que es obligado a salir de Coahuila, que tiene que refugiarse emigrando hacia Sonora y que hasta después de varios meses va empezando a conquistar el control de territorios en el norte, en el centro y en el sur de la República Mexicana durante la lucha contra Victoriano Huerta. Pero esto es lo que me parece relevante subrayar, cómo Venustiano Carranza, asumiéndose como el jefe del Estado mexicano, organiza su ejército, organiza las zonas y las jefaturas militares, decreta la emisión de papel moneda, pero además comienza a legislar, es decir, que Venustiano Carranza asume en su propia persona los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y además, por si fuera poco, es también el jefe de la revolución, el jefe militar, a pesar de que él nunca aceptó tener ningún cargo militar. Pero en los hechos es el jefe supremo de la revolución y del ejército constitucionalista. Y esto creo que es algo muy relevante que hay que destacar, hay que valorar, porque además de él actuar como si fuera el jefe del Estado mexicano y que legisla y ejecuta y también sanciona judicialmente los problemas que van surgiendo para el movimiento revolucionario, también comienza a mandar desde las primeras semanas a representantes de lo que él considera que es el gobierno de la revolución hacia el extranjero, hacia Estados Unidos, hacia Cuba, después, cuando ya tiene más fuerza, hacia los países europeos. Es decir, que sin tener el control ni siquiera de una parte importante del territorio nacional, Carranza se conduce como si fuera el jefe del Estado mexicano y envía a los representantes de su gobierno como los interlocutores ante los gobiernos de los países extranjeros. Nombra a una gran cantidad de cónsules, de representantes, de enviados plenipotenciarios y después a tratar de obtener el reconocimiento de los países con los que México tiene mayor vinculación. Creo que esta dimensión de Carranza, que comienza desde las primeras semanas de su movimiento revolucionario, en donde se asume, en donde actúa, en donde legisla, en donde dirige y en donde juzga como el representante único del Estado mexicano, es uno de los factores que explica su triunfo, porque esta es una dimensión que no tenían en esos momentos ni Emiliano Zapata, ni Francisco Villa, ni tampoco la gente más cercana a Venustiano Carranza, como eran los generales Álvaro Obregón y Pablo González. Es decir, Carranza tenía no solamente más experiencia política que ellos, más trayectoria, más años, también era de una generación distinta a la de los otros grandes jefes de la revolución, sino que creo que lo distingue es haber sido consciente desde una etapa muy temprana, tenía que asumirse como el único representante del Estado mexicano, y que todos los pasos, todas las medidas, todas las acciones que fue tomando en el transcurso de su lucha revolucionaria, los hizo siempre apegado a la ley. Y si la ley no existía, entonces él la creaba. De manera que si no había dinero y tenía que financiar
al ejército constitucionalista, pues entonces emitía una ley para adquirir deuda pública y emitir bonos del gobierno, con lo cual su ejército pudiera hacerse de fondos, y también comenzó a legislar imponiendo impuestos de exportación, de producción, de comercio interior y exterior, y de esa manera pudo ir financiando su movimiento. Esto creo que es uno de los rasgos más importantes que definen a Venustiano Carranza y que contribuyen a explicar por qué Venustiano Carranza pudo derrotar a Victoriano Huerta, pero pudo también derrotar en la guerra civil entre los revolucionarios a Emiliano Zapata y a Francisco Villa. Creo que esto lo vemos durante todos los meses en los que fue el primer jefe del ejército constitucionalista, desde marzo de 1913 hasta la renuncia de Victoriano Huerta en julio de 1915. Esto lo seguimos viendo también cuando Venustiano Carranza entra a la Ciudad de México y, cumpliendo con el Plan de Guadalupe, asume la presidencia de la República de manera real como encargado del Poder Ejecutivo, cargo que ocupa desde que entra a la Ciudad de México en agosto de 1915 hasta que es declarado presidente electo de la República en mayo de 1917, y que asume la presidencia constitucional de la República en 1917. Y desde luego es una característica que lo define también durante su gobierno constitucional, cuando es el presidente constitucional de la República desde mayo de 1917 hasta que es asesinado en Tlaxcalantongo en mayo de 1920. Me gustaría terminar esta intervención comentando brevemente dos cosas. Uno, me parece que Venustiano Carranza, además de esta dimensión de estadista que lo explica y que ayuda a explicar también su triunfo, debe valorarse por otras dos cosas. Una de ellas, haber tenido la visión para convocar a un Congreso Constituyente que redactó la que fue la constitución social más avanzada de su época en el mundo, la primera constitución que incorporó como parte fundamental de sus artículos los derechos sociales. Antes de la Constitución Mexicana de 1917, ninguna otra constitución del mundo había consagrado en su texto los derechos laborales, los derechos agrarios, los derechos educativos, los derechos sociales en conjunto. Carranza tuvo la visión para convocar a este Congreso Constituyente, asumió su responsabilidad, proclamó la Constitución, la juró y la comenzó a aplicar. Y el otro rasgo que me parece que es también muy importante a destacar es su nacionalismo. Creo que otro rasgo distintivo de Venustiano Carranza fue su profundo nacionalismo. Defendió los intereses de México, la soberanía nacional, la dignidad de México ante el mundo en circunstancias extremadamente difíciles, porque Carranza pudo enfrentar y desafiar dos intervenciones militares de Estados Unidos. La primera de ellas, la llamada Expedición Punitiva, una columna armada de más de 10,000 hombres que entró por el norte de México, el territorio de Chihuahua, buscando, persiguiendo, tratando de cazar a Pancho Villa después del ataque que Villa y su gente había hecho en el poblado de Columbus.
Carranza estuvo a punto de entrar en guerra con Estados Unidos, exigiendo el retiro inmediato de la expedición punitiva. México estuvo al borde de la guerra en varios momentos en 1916 con Estados Unidos, y a pesar de eso Carranza no se doblegó, condenó la intervención, exigió la salida inmediata e incondicional de la expedición punitiva y pudo establecer una salida diplomática y negociada que finalmente pues consumó el retiro de estas fuerzas invasoras el 5 de febrero de 1917. Pero también Venustiano Carranza supo mantener la neutralidad de México ante la Primera Guerra Mundial. Consideraba que México no tenía nada que ganar entrando a la guerra, que más le valía permanecer al margen de ella, y encabezó una digna postura de rechazo a la guerra, de exigir una salida negociada y pacífica inmediata al conflicto bélico, y encabezó a una serie de países neutrales que se cobijaron en la iniciativa de Carranza ante los países neutrales para tratar de acabar de manera pacífica y negociada lo más pronto posible con la conflagración mundial. Resistió las presiones de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, el boicot comercial al que sometieron los países aliados a México por no involucrarse en la guerra mundial. Soportó las presiones del telegrama Zimmermann, que le pedía una alianza con Alemania para declarar la guerra a Estados Unidos. Soportó la incursión de submarinos alemanes en aguas territoriales del Golfo de México, tratando de presionar a Carranza para que México entrara a la guerra. Soportó también las presiones de los gobiernos de Estados Unidos, de Inglaterra y de los dueños de las empresas petroleras, que eran empresas estadounidenses, inglesas y holandesas establecidas en México, que querían que la zona petrolera fuera una zona extraterritorial, al margen del control del Estado mexicano, que no querían pagar impuestos y sobre todo que no querían que se les aplicaran los principios nacionalistas de la Constitución mexicana, particularmente en el artículo 27, que establecía la soberanía nacional sobre los recursos naturales, incluido el subsuelo, es decir, incluido el petróleo, incluida también la minería. Carranza supo resistir con fuerza y con dignidad la soberanía de México, supo defender los intereses de la nación a pesar de las terribles condiciones de debilidad económica y militar del México de esa época, y se convirtió en un portavoz de los pueblos débiles pero dignos, que no aceptaban la intromisión de las grandes potencias en sus asuntos internos y que exigían un trato igual, un trato digno y un trato apegado al derecho internacional, y que pudo plasmar estos principios en la conocida doctrina Carranza, que fue la base programática que guió buena parte de la actitud de México ante las relaciones internacionales durante buena parte del siglo XX, y que le dio un enorme prestigio y reconocimiento a la diplomacia mexicana y a la política exterior de México en el mundo y en los foros internacionales. Creo que por eso, en este año que se cumple el centenario del asesinato de Venustiano Carranza, vale la pena acercarse a su obra, vale la pena acercarse a su biografía, vale la pena conocer sus acciones y reconocer en Carranza a un personaje central de la historia de México, sin el cual no se puede entender de manera cabal el país que hoy tenemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ávila, por platicarnos un poco más sobre este personaje tan importante dentro de la historia de nuestro país. De igual forma, agradecemos a todos ustedes su interés por nuestras actividades.
no olviden que todavía nos faltan muchas actividades más en lo que resta del año. Hasta luego y que tengan buena tarde. Gracias. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.